santo, 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 reinas para siempre. Y allí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Te quiero conocer. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Toma tu asiento. Le vamos a dar lugar a Richard, para nosotros, Richard Barrios. Y vamos a orar por él, por su vida, que el Señor... Perdón. Miren la pantalla. A Él le adoramos y a Él le seguimos. Quiero, antes de escuchar la palabra del Señor, dejarte un versículo. Estoy aquí en el Salmo 84, pero mire qué linda palabra nos deja el Señor en esta mañana. Dice la palabra: porque sol y escudo es el Señor. Sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria dará Él, no quitará el bien a los que andan en la integridad. El Señor es Dios de ejércitos, por eso dichoso es el hombre que confía en el Señor. En esta mañana bendecimos al Señor, agradecemos al Señor y en forma personal agradecer a aquellos que aman la casa, aquellos que permanecen fieles sirviendo al Señor, amando al Señor, con un corazón dispuesto para ganar a otros para el Señor, aquellos que aman el pasado de la casa, aquellos que están en el presente de la casa, pero que confían en lo que Dios hará en la casa. Y este énfasis lo hago a propósito. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor es del Señor, no está basada en hombres, y en particular esta iglesia, esta congregación, Vida para Todos, que tiene casi 63 años, está basada en una palabra. Por eso nosotros permanecemos en la casa, amamos la casa, nos extendemos de esta casa donde el Señor ha puesto propósito, ha puesto palabra. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros servimos al Señor desde una palabra y una iglesia funciona desde una palabra, la iglesia permanece, los propósitos de Dios permanecen. Por eso creemos que estamos en un buen lugar. El Señor respaldando, el Señor obrando. Han pasado tantas personas por la iglesia, pero vemos que el propósito del Señor continúa y eso nos alienta. Por eso, en forma personal y familiar, nosotros somos hijos de la casa. Hemos visto la mano del Señor, conocemos la palabra profética del Señor para este lugar. Por eso, más allá de cualquier temporada, más allá de cualquier momento, el Señor está y vale la pena invertir nuestra vida donde el Señor está. El justo florecerá como la palmera. ¿Por qué? Porque está enraizado. Y queridos hermanos, nosotros no estamos enraizados en otra cosa que no sea esa revelación de Dios, esa palabra de Dios. Y Dios tiene mucho más para nosotros todavía, mucho más. Mire, hoy es una mañana especial. Yo quiero dar la bienvenida a un hijo amado, entrañable del corazón. Le admiramos, le amamos, hemos acompañado a su familia en este tiempo y hemos visto su crecimiento.
Y ahí vemos la mano del Señor, como el Señor levanta esas generaciones que vienen a refrescarnos, hombres, mujeres de Dios con palabra, y qué lindo podamos conocerles un poquito más y en esta etapa de la iglesia ellos tengan la oportunidad de poder compartir todo lo que el Señor pone en sus corazones. Estoy feliz por eso, estoy feliz porque Dios tiene dones, Dios tiene personas preparadas. Esta iglesia es una iglesia de potencial y en este tiempo veremos que el Señor renueva, que el Señor afirma, que el Señor nos bendice con esas personas que Él ha ido formando para este tiempo, para esta hora. Hemos trabajado mucho para el Señor en Vida para Todos, mucho, pero algo que podemos valorar es que estamos levantando una nueva generación y esta nueva generación tiene que tener oportunidades. Por eso en esta mañana le bendecimos a este hermano, a su familia, a todos aquellos que están sosteniendo la casa, pero que nos están enriqueciendo porque es gente de Dios, gente que tiene que entrar en protagonismo. Oramos, Padre, declaramos que este es un día especial porque tú eres el centro de nuestra vida, el centro de nuestra familia y por supuesto eres el centro de la iglesia. Señor, afirmamos nuestra mirada en ti. Tú eres un Dios de propósito y hemos dispuesto caminar sobre tu palabra, guiados por tu palabra, invirtiendo nuestra vida en tu palabra. Y gracias, Señor, porque todo puede cambiar, todo puede variar. Y Señor, la clave es esta: tu palabra permanece, tú no puedes cambiar. Por eso, Señor, gracias, porque hoy estamos amándote, adorándote, sirviéndote por esa palabra, Señor, esa palabra que nos afirma, esa palabra que se cumple, esa palabra, Señor, que venga lo que venga, tiene cumplimiento, porque, Señor, hemos decidido creer por la fe todo lo que has decidido hacer a través de nosotros. Hoy te damos gracias por Richard, gracias por esta generación, Señor, que está abriendo camino a esta nueva generación. Sorpréndenos, Señor. Por tu Espíritu Santo, sorpréndenos, Señor. Abrimos nuestros corazones y te decimos, veremos tu gloria, Señor, veremos tu gloria. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y gracias, Señor, porque estamos en un lugar seguro. Señor, hemos visto tu mano y la seguiremos viendo. Oramos, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Bienvenido, Richard. Bienvenidos a esta celebración aquí en Vida para Todos. Una introducción. Paz del Señor, hermano. ¿Me escuchan bien? Sí. Amén. Bueno, estamos acá para escuchar la palabra del Señor. Que sé que va a hablar el Señor con nuestros corazones. Es importante entender que la iglesia no es una organización, sino que es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y como tal no podemos entender al Señor a menos que operemos en la mente de Cristo. Tenemos una mente que es natural, carnal, que no puede entender y comprender las cosas de Dios, pero por la gracia del Señor tenemos la mente de Cristo para comprender y entender de una manera espiritual las cosas de Dios. Amén. Entonces tenemos que utilizar nuestra fe para escuchar al Señor y no escuchar al mensajero, ni tampoco el mensaje en sí. Yo pensaba, miro muchas películas yo, a veces cuando hay un mensaje de un rey, tenemos en la escena, tenemos el mensajero y el mensaje, ¿no? Sí. Y recuerdo una escena donde llega un mensajero rápido a traerle una invitación del rey y que el que recibe el mensaje, ¿qué hace? No se pone, che, qué lindo mensaje. No presta atención al mensaje en sí. Lo escucha y lo deja el mensaje ahí y va al rey. ¿No es cierto? Tampoco que viene el mensajero, vení, pasá, quédate con nosotros. No, el mensajero viene, deja el mensaje y se va, ya está. Lo importante es que después de recibir el mensaje, yo vaya al rey. Siempre es una invitación al mensaje. El rey siempre invita. Entonces la invitación es del Señor. Yo soy el portador del mensaje, el mensaje del Señor, pero es necesario que nos acerquemos nosotros al rey para poder comprender. Es una realidad totalmente distinta. Nadie adora el mensaje, nadie adora al portador, ¿no? La realidad está con el rey, está muy lejos,
¿no? Bueno. A mí me gusta hablar mucho del fundamento. El fundamento que es Cristo, ¿sí? Me gusta mucho hablar de la base, de lo principal, lo que a veces nos enseñan en el discipulado o en los primeros pasos, lo primero que uno va aprendiendo. A mí me gusta mucho eso. Y podemos ilustrarlo de cierta manera. Yo en un tiempo practiqué artes marciales y teníamos un instructor, ¿sí? Y nos enseñaba movimientos, golpes, ¿no? Y a medida que íbamos creciendo, íbamos aprendiendo nuevas técnicas, ¿sí? Más avanzadas, saltos, patadas, giros. Íbamos creciendo en el desarrollo de la técnica. Pero a su vez teníamos ayudantes de maestro, el maestro y el gran maestro. Que el gran maestro venía una vez al año. Y se tenía como una reverencia especial porque era el gran maestro, ¿sí? Y recuerdo la primera vez, mi experiencia, cuando llegó el gran maestro, estábamos todos así, el gran maestro, nos inclinamos. Y cuando llegó el gran maestro, lo que nos enseñó fue lo primero que aprendimos cuando recién llegamos. Por ejemplo, enseñamos que sacamos de acá el puño, los tirábamos ahí, ¿no? Llegó el gran maestro, que pensamos que nos iba a enseñar algo nuevo, y nos dijo, no, cuando sáquenlo acá, tírenlo más al medio, no tan acá. Y empezó a desarrollar, y todos estábamos como, bueno, el gran maestro nos enseña. Entonces yo decía, cuán importante es profundizar las cosas. A eso voy, ¿sí? El gran maestro que nosotros pensábamos que nos iba a enseñar algo nuevo, el puño que enseñaron la primera vez, tienen que corregirlo un cachito más acá para poder golpear y que sea más efectivo. Y así es la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, como dijimos, que no opera en una mente natural, es en la mente de Cristo, es algo vivo, no es algo que yo no le puedo enseñar al Señor. Yo puedo dar un mensaje que señala al Señor, pero dijimos hoy, hay que ir al Señor para experimentar a Cristo, ¿sí? Cuando nosotros decimos, abrimos la palabra del Señor, en realidad abrimos la Escritura, ¿no? Porque la Escritura señala la palabra de Dios, que es Cristo. Primera de Juan dice que la palabra estaba con Dios, era Dios, habitó entre nosotros, o sea, algo vivo. La palabra de Dios no es leer un versículo solamente. Entonces hay una diferencia entre la palabra de Dios y la Escritura. La Escritura señala la palabra de Dios, que es Cristo. Cuando el Señor se acerca a los fariseos, le dice, ustedes escudriñan las Escrituras y piensan que en ellas está la vida eterna, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces hay una diferencia entre conocer versículo y conocer a Cristo, ¿sí? Siempre la palabra de Dios es según la Escritura. Tenemos que leer la Escritura. No. Pero, digo, no es que conocemos a Cristo por conocer unos versículos nomás. Y ahí entra el verdadero conocimiento de Cristo, experimentar a Cristo como la vida. Juan, el discípulo amado Juan, en la primera carta dice, porque la vida nos fue manifestada. ¿Sí? Vimos su gloria, era el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Y eso me sorprende un montón porque yo pensé que tenía vida. Pensé que leyendo esto tenía vida eterna, pero no. Juan dice, hermano, la vida no fue manifestada, lo vimos, la vida era una persona, era el Hijo. ¿Sí? La vida que Dios nos da a nosotros no es carne y sangre, es Jesucristo. Y entender eso cambia totalmente el significado, porque la vida no es algo orgánico, es Cristo. No es que te enseño la vida, no. Nosotros queremos mejorar nuestra vida. No se mejora nuestra vida. Nosotros tenemos vida en Cristo, esa es nuestra mejor vida, ¿sí? Así que Cristo es la vida que el Padre nos da, ¿sí? Jesucristo es la vida que tenemos. No existe una mejor versión de mí, eso no. Eso lo dice el mundo, ¿sí? La vida que tenemos es Cristo.
Esa es la nueva vida que yo tengo. Sí, si yo me rindo al Señor, si yo soy humilde, van a ver que voy a expresar otra vida. Voy a expresar una vida que ama a mi hermano, una vida que perdona, ¿sí? Una vida que camina con el Señor, pero no soy yo, es Cristo en mí. Claro, es distinto, ¿sí? Si lo analizamos con el Espíritu Santo y agarramos la lupa, ¿no? Y analizamos dos casos. Un hermano que le alcanza, no sé, un vaso de agua a otro hermano, pongámoslo así. ¿Fue un gesto bondadoso? Sí. Pero tal vez sea natural, ¿no? Ahora, es distinto cuando un hermano hace algo bueno, pero es Cristo en el hermano. Eso es iglesia. Porque si vamos al mundo hay gente muy buena, o sea, gente muy educada, hay ética, hay una moral tremenda. Yo siempre miro a los japoneses. Los chicos son reeducados, Entonces, el enfoque no es necesariamente replicar una conducta, sino tener vida. Y subrayen esto, el cristianismo, la iglesia, no es un estilo de vida, es la vida. Es distinto. Entonces, es saber que Dios es el único que está vivo y el único que nos mantiene con vida. Yo he venido para que tengan vida, es literal. No es que yo he venido para que cambien su vida, estén mejores, sean mejores personas, no. La única persona justa, la Escritura lo dice, es Cristo. Y Él habita en nosotros. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo invito a abrir la Escritura para conocer la palabra de Dios, ¿no? En Efesios capítulo 1, del versículo 3 hasta el 6 más o menos. Amén, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Atento verso 7. Y acá está el énfasis. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Subrayamos, en quien tenemos redención por su sangre. Y me gusta esa coma ahí, el perdón de pecados, porque Pablo define, ¿qué es perdón de pecados? Redención por su sangre, el perdón de pecados. Es importante entender la naturaleza de la redención y la naturaleza del perdón. Me pidieron un título al mensaje y yo les dije que el título sería La obra de Cristo, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la obra de Cristo, que en sí es la obra de Dios, porque en Colosenses nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios y en Él estamos completos. Cristo es la obra de Dios. Cristo es la vida de la iglesia, el obrar no humano, sino el obrar de Cristo en nosotros es lo que constituye la iglesia. Por eso dice, somos miembros de su cuerpo, o sea, expresamos a quien que es la cabeza, que es Cristo. Pero yo no puedo imitar a la cabeza, yo tengo que rendirme a la cabeza, que es muy distinto. En un caso yo trato de hacerlo yo, en otro tiene que hacerlo él. Por un lado entonces vemos arrogancia y por otro lado vemos humillación. Parece como bueno tratar de ser, ¿no? Pero no lo necesitamos porque Cristo es. Él dijo, yo soy. Es muy distinto. Él habita en nosotros, ¿sí? Efesios capítulo 3, perdón. Se los digo nomás.
Dice, Pablo ora por esto, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces con todos los santos de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, que habite Cristo, pero habita Cristo en nosotros, lo que Pablo dice, que gobierne nuestra vida. Todos creímos en Jesucristo. Y si alguien no creyó, puede creer en Jesucristo y Jesucristo está con nosotros, habita en nosotros. Pero Él dice que habite, que gobierne, que es muy distinto también. La obra de Cristo es una obra redentora. En Él tenemos perdón de pecados. No hay perdón de pecados en otra cosa. Nuestros pecados son limpiados solamente en Cristo. Es necesario perdonarnos los unos a los otros. Lo que la iglesia necesita es confesar su pecado, ¿sí? Y no es algo malo, nada grave, sino al contrario, algo hermoso. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como diciendo, chicos, vengan, confiesen porque Él es buenísimo. Enseguida, ¿viste cómo hablan de alguien, una persona que es buena, que no pasa nada? Vengan, confiésenlo y vayan. Y ya está. Confíense en sus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo yo puedo perdonar? Primero tengo que recibir una ofensa. No podemos perdonar nosotros mismos, no está en nuestra naturaleza. Nuestra vieja naturaleza no está el perdonar. Por eso tuvo que venir el Señor, ¿no? Eso, el perdonar es la naturaleza de Cristo. Y decimos, pero ¿qué? Ya me perdona y ya está. Y hay algo importante ahí. No entendemos la naturaleza del perdón a veces, que dice, redención por su sangre. Hay un precio terrible por el perdón que hay en mí. Dice, no, fíjense que no es que el Señor vino e hizo algo obviamente, pero la naturaleza es que Él se entregó. No es que dijo, les traigo algo para que ustedes puedan, o algo. La naturaleza del perdón es alguien que se ofreció a sí mismo. Hebreos dice, por el sacrificio de sí mismo, de Él mismo. Ahí está el perdón. Pero vos decís, pero ¿qué? ¿Tengo que confesar mi pecado? Ya está. La ira que iba a caer sobre ese pecado cayó sobre Cristo. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Entonces no hay problema con el pecado. El problema es no confesarlo. Ahí está el problema. Porque el otro ya está resuelto. El problema no es el pecado, el problema es acercarse al Señor. El pecado, démosle una definición, no acercarse a Cristo. No es que, no, tengo que cambiar esto, estamos re mal enfocados ahí. Tenemos que enfocarnos en Cristo. El Señor va a permitir tal vez que caigas, hasta que veas que somos miserables, porque no hay otra cosa. Pablo dijo, Cristo Jesús vino a salvar al mundo de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estaba ahí primero en la lista, acá estoy yo. Primero. Si mi pueblo se humillare, conocemos ese versículo, ¿no? Yo derramaré, ¿no? Ahí está. Nos cuesta perdonar, nos cuesta recibir el perdón y ser libre, a veces por orgullo, por vanagloria, ¿no? Por no confesar, por no rendirnos al Señor. Pero recuerdo un relato bíblico en la cual el Señor se sienta con un fariseo y viene una mujer pecadora. Y el fariseo, pensando en la cabeza, ¿no? Decía, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de persona es esta, ¿no? Jesús, conociendo su pensamiento, le dice, parafraseando, ¿no? Dice, al que mucho se le perdona, ese mucho ama. Así que tenemos que tener amor de Dios, aún más, pero es directamente proporcional a la medida que nos arrepintamos de nuestro pecado. El Evangelio
no busca obediencia. Esperen. Pues eso suena... esperen. El Evangelio no busca obediencia. Esperen, busca arrepentimiento. Porque la obediencia, nosotros somos incapaces de obedecer a Dios, la ley de Dios. Fuimos incapaces. El Evangelio manifiesta la obediencia de ¿quién? Que es puesta en nosotros. En la obediencia está la bendición, pero en la obediencia de Cristo. No en mi obediencia está la bendición. En la obediencia de Cristo está mi bendición. Leímos hoy acá Efesios 1, y nos bendijo con toda bendición espiritual en mi obediencia, porque yo obedecí al Señor, seguí al Señor, fui santo y agradable a Él. No. Dice, Efesios leímos ahí, aceptos en el amado. Es así. Es la obediencia del Hijo en nosotros. ¿Viste? Ven que todo esto es exaltar a Cristo. No hay otra cosa. Él es la vida, Él es la obediencia al Padre, y Él es la justicia. Él es el perdón de nuestros pecados. Vamos a Génesis y después lo leen en sus casas. Lo leen más detallado porque es medio larguito y no quiero que lean, pasarnos leyendo nomás. José, ya muchos ya lo conocen, la historia de José, ¿no? José era el menor de los hermanos. Dios le da una visión. Los hermanos como que tienen celo, lo desprecian, lo desechan, ¿no? Y era el preferido del padre. Lo desechan y lo venden como esclavo a su propio hermano, ¿no? Esto también es tipo de Cristo, ¿no? José es una figura, una ilustración de Cristo. José es vendido, llevado a la aflicción por sus propios hermanos, ni siquiera por alguien de afuera, por sus propios hermanos. En eso el Señor, la obra de Cristo, Cristo empieza a obrar en él, quebrantando su vida. ¿Sí? Es necesario que nuestra vida sea quebrantada para que conozcamos a Cristo. ¿Sí? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero nosotros experimentamos que somos débiles mediante el quebrantamiento. El Señor va a poner situaciones, roces, luchas. ¿Para qué? Para que nuestro viejo hombre, que ya fue crucificado juntamente con Él, no confiemos más en Él y confiemos en Cristo. Y ese fue el camino de José y es el camino nuestro también. José pasó muchas cosas malas, el desprecio, ya digo, de sus propios hermanos. Recuerdo que uno de los hermanos dice, lo dejamos en angustia cuando clamaba en el pozo. No oímos su voz. Qué tremendo, qué dolor. Sus propios hermanos decían, recordaban, lo dejamos en el pozo y nosotros escuchamos su angustia y nos fuimos, lo dejamos nomás. Todo eso sufrió José. Pasa el tiempo, va a la cárcel. Después Dios lo empieza a poner en lugar de privilegio. No, la bendición no es que lo puso ahí, sino que él estaba más cerca del Señor, porque Dios estaba con él. ¿Sí? No es que Dios nos pone, si nosotros estamos en un lugar de privilegio es Cristo, no es un lugar mejor trabajo, mejor, no, es Cristo. Porque en la cárcel estaba con Cristo, como estaba de gobernante también estaba con Cristo. Entonces, simplemente fue el propósito de Dios. Bueno, él ya era en el camino, Dios lo puso como rey y gobernante, ¿no? Y en eso aparecen sus hermanos, vuelven sus hermanos. Él los vuelve a ver a sus hermanos porque en esa región había hambre y bueno, se acercaron a pedir comida a los hermanos y estaba José ahí. Ellos no lo reconocieron a José, pero él sí lo reconoció. José los vio. En una parte dice que se escondió y lloró. Porque José era maduro en el Señor y sabía gobernar también sus sentimientos y emociones. ¿Sí? Estamos hablando de madurez ahí ya.
Y José empieza como a corregirlo, a trabajar con los hermanos. Y hasta que en un momento, yo se la resimplifico, después lo leen bien, voy a otra cosa. Empieza a trabajar con los hermanos, empieza a preguntar por el papá, bueno, todo eso. Y en un momento, ya no aguantando más José, dice, váyase todo, y se declara, yo soy el hermano de ustedes. José lloraba a gritos, dice la Biblia. Se aguantó todo ese momento, dejó que el Señor obrara, y José a gritos, llanto, se echó al cuello de sus hermanos y los besó. Y dijo, ustedes hicieron mal contra mí, pero el Señor cambió eso para beneficio. Y aunque ellos lo habían metido en el calabozo, le hicieron todo eso, él dijo, ustedes no me trajeron acá, sino que Jehová me trajo hasta acá. José había entendido el camino del Señor y pudo perdonar a sus hermanos. Fíjense que José, a pesar de todo lo que le hicieron sus propios hermanos, él los perdona. Y es hermoso porque le da un beso, se le echa el cuello a llorar, como que si nada había pasado. Eso es el perdón del Señor. Y es lo que nos hace libre. Porque el perdón de pecado no es necesariamente solamente algo con el hermano, sino algo con el Señor. Es disfrutar de la redención por su sangre. Ahora sí, vamos a leer otro versículo. Lo invito a abrir el libro de Daniel. Daniel capítulo 9. En la medida que conocemos a Cristo, hermano, conocemos su santidad y nos conocemos nosotros mismos. El enfoque no es conocernos nosotros mismos, descubrirnos nosotros mismos, eso no. Es conocer al Señor. Pero el verdadero conocimiento de uno mismo es mediante el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Uno se conoce cuando conoce al Señor. Es como un espejo el Señor. Entonces nosotros pensamos que somos buenos, que tenemos cosas buenas y no pasa nada porque es la verdad. Y nada podemos contra la verdad. Sino que la verdad nos dice que el Señor es todo suficiente en nosotros, ¿no? Pablo en 1 de Corintios, ya leemos Daniel, En 1 de Corintios, creo que en el capítulo 4, dice, en nada yo estoy expuesto a juicio humano. Y dice, ni aun yo mismo me juzgo, sino que el que me juzga es el Señor. Y dice, y aunque mi conciencia está tranquila, no por eso soy justificado. Pablo dice, por más que yo esté haciendo las cosas bien, ¿no? En mi conciencia está tranquila, estoy haciendo las cosas bien. No por eso soy justificado. El que me justifica es el Señor. Y ahí hay humildad, eso es humillación. ¿Sí? El que nos justifica siempre es el Señor. Es la justicia de Él en nosotros. Vamos a leer a Daniel, capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, la misma que tenemos nosotros, ¿no? El mismo libro de Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuche, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo el nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra, a donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Bueno, hermanos, podemos ir leyendo un montón, ¿no? Eso es una oración hermosa de Daniel. Daniel estaba solo, ¿sí? Imagínense, entremos en el contexto de Daniel. Daniel pertenecía a Israel. Israel había sido desolado. El pueblo de Dios, ¿sí? Sus amigos, todos. Israel había sido desolado. ¿De dónde había venido Moisés, Abraham, José, los profetas, la ley? Todo ese pueblo había sido cautivo por el imperio babilónico. Y de ahí sacaron un par de chicos y dentro de eso estaba Daniel. Y Daniel estaba solo. Y dice la Escritura que él ya había pasado mucho tiempo, ya era anciano Daniel, y volvió a agarrar las Escrituras en el libro de Jeremías. Seguía buscando, seguía profundizándose en la Escritura, a pesar de todo eso, ¿sí? Siguió buscando en la Escritura y dice que con ruego confesó su pecado y el pecado de su pueblo. Daniel intercedió por su pueblo.
pero se identifica, no dice ellos pecaron, no dice, él se pone en lugar de ellos también. Si usted ve la vida de Daniel, no hizo nada malo, o sea, ve que oraba, o sea, un creyente, podríamos decir, ideal, ¿no? Una cosa así, por llamarlo de una manera. Daniel nunca dice la Biblia acá, ¿no? Pero dice, hemos pecado, dice, confesando mi pecado, ¿sí? A pesar de que él no había tal vez hecho lo que hizo el pueblo, pero él decía, yo pequé, yo confieso mi pecado, el pecado mío, el del pueblo, pero yo también, ¿sí? La vida santa de Daniel, aunque él caminaba con integridad, dice, confieso mi pecado delante del Señor. Y eso es importante, confesar nuestro pecado. No lo hacemos a veces por orgullo, vanagloria. Decíamos de Pablo que decía, todos lo conocen, todo lo que escribió Pablo, pero dice, por más que el Señor haga todo en mí, me guíe, me use, no por eso soy justificado. Lo que me justifica es el Señor. Dice, si mi pueblo se humillare. Daniel empieza con ruego. Ruego es lo contrario a arrogancia. Ruego es arrogancia, ruego, ¿no? Parece grave, ¿no? Entonces lo que el Señor busca, como dijimos, es un corazón que se humilla ante su presencia, que reconozca su pecado, para que lo limpie. Y lo que nosotros necesitamos es acercarnos al Señor, ponernos a cuentas con Él y empezar a caminar con Él. Y no lo digo esto como que si estuviera haciendo algo mal nosotros. Vuelvo a decir, Daniel no estaba haciendo nada mal. ¿Sí? Daniel no estaba haciendo nada mal. Pero ¿qué pasa con Daniel? Es que Daniel buscaba al Señor. Buscaba al Señor. Y donde vos te sumergís en la presencia del Señor, vas a confesar tu pecado. Lo necesitas, lo necesitamos. Confesar nuestro pecado, perdonarlo los unos a los otros. No, yo ya me confesé con el Señor, con mi hermano no. Total, el Señor conoce. No, es como decir, yo amo al Señor, pero a mi hermano no lo amo. No. La Biblia dice confesar los pecados los unos a los otros para que sean sanados. ¿Sí? Y eso hace que sea una iglesia victoriosa, una iglesia gloriosa. Nosotros pensamos que una iglesia gloriosa son personas que no se equivocan, que está todo bien. Una iglesia gloriosa es una iglesia que confiesa su pecado con gozo, con alegría. No tiene temor de confesar su pecado delante del Señor. Tenemos que confesar nuestro pecado, humillarnos delante de la presencia del Señor, para que el Señor sea en nosotros, que Cristo habite en nosotros. Todos nuestros pecados tienen que estar a los pies del Señor. El Señor ya los llevó, los cargó en la cruz y quiere que nosotros nos vistamos de su justicia, de su amor, de su misericordia. Él es el buen pastor. ¿Sí? Él nos tiene de su mano. Venid a mí, dice el Señor. ¿Sí? El capítulo 10 de Daniel dice, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. No hay más que decir ahí.
la experiencia, el caminar con el Señor, el crecer en el Señor, el vivir en el Espíritu de Dios, el conocer a Cristo, es una experiencia en la cual nosotros vamos siendo perdonados de a poco. Arrepentimiento tras arrepentimiento, arrepentimiento tras arrepentimiento. Si somos orgullosos, soberbios, arrogantes, nunca vamos a crecer en el Señor. Vamos a mantener nuestra postura sin ruego. Tiene que haber ruego en nuestro corazón. Y no es que, bueno, mañana vamos a ayuno, vamos a... No. El ruego de Daniel era resultado de experimentar la presencia del Señor. Primero la presencia del Señor, según el ruego, un ruego de corazón, de verdad. No es que nosotros rogamos por rogar nomás. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestra vida, opera en nosotros, nos humilla y nos mantiene en Él. Hermanos, el Señor tiene paz para nosotros. El Señor trae gozo a nuestra vida. La confesión de pecados, el perdón de pecados es algo hermoso. Tenemos que acercarnos al Señor y gozarnos de su presencia. Disfrutar del perdón, que es lo más hermoso que hay. Yo crecí más con el Señor arrepintiéndome de mi pecado. Traté muchas veces de ser correcto, de mantenerme en el camino. Fracasé, pero lo que más me edificó es que cuando me arrepentí de mi pecado y caí a los pies del Señor. Es muy distinto eso. Arrogancia, orgullo, vanagloria, raíz de amargura en nuestro corazón. Todas estas cosas parecen como feas y como que no trae paz y como que es un tema duro, pero no es duro. Es lo que más necesitamos, es la libertad que tenemos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Que nos acerquemos a Él. Él está con nosotros, que confesemos nuestro pecado otra vez. ¿Sí? Adulterio, fornicación, pornografía, mentira. Si alguno está en todo eso, arrepiéntase. Ese es el camino. No es decir, no, yo no. Sí. Arrepintámonos delante del Señor. No hay problema. El Señor nos va a limpiar. El Señor nos va a restaurar. Si alguno tiene algo contra el hermano, acérquese al Señor. El perdón del Señor va a estar en su corazón y va a poder perdonar a su hermano. Pero no solamente por perdonarlo, sino porque va a ser libre por la redención que es por su sangre. La redención de Jesucristo. Si no experimentamos eso, no experimentamos a Cristo. Ese es el camino. No es ser mejor persona, no. Es humillarse delante de la presencia del Señor. Reconocer nuestro corazón tal como es y madurar en el Señor. Amén, hermanos. Los invito a ponerse de pie si quieren. Seguimos adorando al Señor. Es la voluntad del Señor que este mensaje traiga paz a su vida. Que este mensaje traiga fe y que pueda salir de donde está, si está. Y si alguien está firme, gloria a Dios, seguimos firmes, mejor todavía. Pero si alguien necesita arrepentirse, el Señor está dispuesto. Es lo más lindo que yo descubrí. El arrepentirme delante del Señor y confesar mi pecado
es lo más hermoso que hay. Es lo único que hace que Cristo viva en mí. Es lo único. Venid a mí, dijo el Señor, si estás cargado, cansado, luchando con el pecado. Él traerá fortaleza. Cristo es la vida de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La obra de Cristo es la única obra que Dios le place ver, no nuestra obra. Que la paz del Señor gobierne nuestras vidas. Que el Señor siga creciendo en nosotros, hermanos. Que el amor de Cristo habite en nosotros. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo más yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y continúa diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sigue diciendo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, o sea, por lo que yo haga, entonces por demás murió Cristo. En 2 de Corintios, de vuelta al apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, yo, con el mayor placer, gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos. Ese es el amor de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros, no nosotros viviendo nuestra propia vida. Si alguno quiere seguir al Señor, niegue su vida, tome su cruz y siga al Señor. El que la pierda, no tenga temor en perder su vida. Va a hallar la vida, porque la vida es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo